Saludos en Jesucristo, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy tenemos el agrado de presentarles el tema Nacidos y Renacidos. Queremos explicarle esto porque en realidad nosotros fuimos nacidos, no renacidos. Renacidos quiere decir una persona que ya ha nacido una vez y que tiene que volver a nacer como Nicodemo. Nicodemo era nacido en la ley, pero tenía que nacer en la gracia. Y le vamos a testificar esto con la palabra escrita, la sagrada palabra de Dios. Amén. En Gálatas capítulo 4, verso 6, dice el Espíritu Santo hablando a través del apóstol, ¿no? Dice: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. O sea, cuando dice no eres esclavo, o sea, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si estás bajo la ley, estás en esclavitud y eres condenado. Pero si estás en el Espíritu de Dios, o sea, en Cristo Jesús, eres salvo por gracia. O sea, redundé un poco, pero es para explicarlo. Gracias. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora le pregunto, ¿por qué de simiente corruptible y por qué de incorruptible? De corruptible porque la ley era sombra nomás de lo que iba a venir, entonces era temporal. Y incorruptible porque ya vino la que es de la gracia y que ya no puede, es la única que no tiene fin. Que no tiene fin. Es un pacto nuevo para siempre. Así es. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, 11: esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que no estamos en el antiguo. En el antiguo éramos lavados, bautismos de agua. Ahora ya somos lavados de la cruz en adelante por la palabra de Dios. Ahora ya no somos metidos en el río Jordán, sino en el río del Espíritu. El que dijo Jesús al tercer día de la fiesta se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es el río espiritual del agua viva el que lava. Amén. Por lo tanto, el bautismo que se hacía en el tiempo de Juan el Bautista era un bautismo ritual, que no quitaba los pecados, sino que era como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Nacemos por la palabra, eso es verdad, pero por la palabra verdadera del nuevo pacto, porque en el antiguo pacto las cosas venían bajo sombra. Amén. La palabra de Dios dice así, en Primera de Juan 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
O sea, le pregunto una cosa, hermana, ¿cómo es eso engendrado de carne y sangre? Engendrado de carne y sangre quiere decir que es una persona adoctrinada. En doctrinas de demonios. En la falsa doctrina. En doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, ¿no? Es verdad. Doctrina de hombres. Y si yo me pongo un colegio y les digo que yo tengo una iglesia y aquí hay un colegio de mi iglesia y lo adoctrino a usted, ¿qué estoy haciendo ahí? Está siendo un anticristo. Uno que adoctrina a las personas a través de una forma maliciosa de religión. Sí. Gracias. Amén. La palabra de Dios dice así en Romanos capítulo 6, verso 8. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces, si no estamos bajo la ley, ya no podemos recibir ese castigo, porque estando en Jesús, somos justificados, considerados delante de Dios justos, perfectos, porque la palabra de Dios lo dice así: a los que llamó, santificó, justificó y glorificó. Entonces somos nacidos de nuevo. Gracias, hermano. Así que nuestro Padre es el Espíritu Santo. Nuestra madre es la palabra. Nosotros, hijos e hijas engendrados por el Espíritu Santo a través de la palabra, por lo cual nos hizo nacer, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es la verdadera familia en el Espíritu o nueva creación. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo, su Hijo, el cual es la iglesia verdadera, a quien también la llama la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, la libre, la de arriba, la que no es engendrada por voluntad humana. Todos sus hijos son engendrados por el Espíritu Santo y no adoctrinados de ninguna doctrina como la de los mormones, como la de los testigos de Jehová, como la de los adventistas. No doctrinas de hombres, sino doctrina del Espíritu Santo. Y ahí, con esa doctrina, somos lavados, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no en ninguna iglesia, en su cuerpo. La palabra de Dios dice así en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora los carnales, que solo creen en las cosas naturales, persiguen a los que son espirituales. Es verdad, ¿no? Claro, así es, porque tal como dice la Escritura, porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, porque ellos no tienen conocimiento, persiguen a los que sí somos del Espíritu. Y los que tienen 6 años de teología no podrán discernir lo espiritual. No pueden, porque ellos son adoctrinados según la religión de ellos, en seminarios, les adoctrinan y siguen ellos toda la doctrina de ellos. Según el seminario de qué congregación sea, los adoctrinan, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Así es. Gracias. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:1: todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces no es como las religiones dicen que se vayan y se bauticen en los cajones, en los ríos, en las piscinas. Eso fue en la ley, perdón hermano, eso fue en la ley, ¿no? Sí,
se bautizó como Jesús se bautizó en el Jordán. Y le hago una pregunta a usted. El Jordán es un río natural con agua natural. Sí. ¿En cuál de los dos ríos querría usted bautizarse? ¿En el río del Jordán o en el río del Espíritu Santo? En el río del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Hay muchas cosas nuevas que la gente que lee bajo tradición, la gente que lee solo en la letra, que lee solo en lo terrenal, no ven los cambios. Yo no sé por qué, pero vemos nosotros un culto nuevo, vemos nosotros un templo nuevo, vemos nosotros un pacto nuevo, no escrito en tablas de piedra, sino en el corazón, y la gente quiere seguir la tradición y lo antiguo, siendo que, según el Espíritu Santo, somos una nueva creación. Amén. Gracias, hermanos, y gracias a todos los que nos ven por medio de la red, en el nombre de Jesucristo.